Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite MQR. www.masqueunaradio.com.ar. Vuelve a girar la cinta de Moebius, esa cinta del movimiento constante, algo así como el afán del hombre por construir su cultura, su identidad. Muy bien, y comenzamos a girar en esta cinta de Moebius de todos los jueves en Buenos Aires. ¿Cómo estás, Lidia? ¿Cómo te va? Bien, sobrellevando el invierno. El domingo tuvimos un día muy hermoso, ¿sí? Sí, ayer también fue un día radiante y así es. Ya no tan frío como la semana pasada. Esperemos que no vuelva a recrudecer el invierno y que llegue pronto el verano. Y octubre llegue pronto. Esperando el octubre. calor. Bien, bueno, nos acompaña María Barrientos, una querida amiga con la cual hemos llevado adelante. Amiga y colega. Exacto, con la que hemos llevado adelante varios proyectos, sí, de distinta índole. Incluso ella ha conducido programas en esta radio. Condujo programas en esta radio y participó de Moebius, ha sido colaboradora de Moebius. Hemos estado en las te ha reemplazado en algunas oportunidades. Hemos estado en las puntas del clavo con la literatura escénica. Ajá. Hemos tenido muchas actividades en conjunto. Tenemos una historia, así es. Así es con María. Así que, bueno, presentalo un poquito a María. Estoy en ello. Muy bien. Bueno, es escritora y porteña. Publicó Habitaciones para la Vigilia, Cross, Sociales. Estos dos que nombré primero son de poesía. Después publicó la Nouvelle Sociales, volvió la poesía con La Duración. Nuevamente una novela, La Felicidad de los Cuerpos. Y ahora la presentamos. Vamos a conversar con ella sobre un libro de poesía publicado en 2022 que se llama El estado subterráneo de las cosas. Además, tiene otros proyectos en curso de escritura y ha realizado trabajos de investigación sobre varios escritores, como por ejemplo Roberto Alt, Leopoldo Marechal y Tununa Mercado, y por su ensayo sobre la poesía de San Juan de la Cruz obtuvo mención de honor en el concurso organizado por el Banco Mercantil Argentino, oportunidad en la que nos conocimos. Recuerdo. En la década del 90. Es profesora de literatura y bibliotecóloga, realizó estudios de psicología social y de producción radial y formó parte del taller de narrativa de Florencia Abate. También coordinó talleres de escritura. También fue columnista de esta radio cuando todavía se llamaba Arinfo y no Más que una radio como se llama ahora. Condujo allí junto a Janina Audicio el programa radial Minas Terrestres sobre literatura. También formó parte del grupo Tamaño Oficio y del consejo de redacción de la revista Fin de Siglo, aunque acá no lo menciona. Ella nos contaba que realiza reseñas para la revista Abisinia. ¿Sí? Sobre el libro El estado subterráneo de las cosas, dijo, entre muchas otras cosas, Janina Audicio, que realizó un estudio muy interesante para la revista Vicinia justamente, y yo tomé algunas notas, como las siguientes, que dice: el cuerpo que fue ocasión de dicha y sobresalto se pone en estado de pregunta cuando el otro cuerpo que fue cómplice es entregado literalmente a lo subterráneo. La voz poética de El estado subterráneo de las cosas
conduce al amante muerto a través del tiempo, contando la historia de la pasión compartida. Barrientos nos sitúa en la despedida del antiguo amante, donde se trasluce un duelo por aquellos cuerpos incendiados, la evocación de lo que Juan José llama el paraíso desenterrado. Bueno, con estas frases de Janine Audicio le damos la bienvenida a Moebius en la radio a María Barrientos. Así es. Y te vamos a pedir, María, como siempre en el programa, que empieces leyendo algunos poemas. Bueno, ¿cómo Esa no? es la tradición de Moebius. En la mayor parte de los programas invitamos al poeta a que comience con su lectura. Bueno, el libro en general está constituido por poemas que ninguno de ellos tiene título. No recuerdo en qué piso estaba el aula donde se daría el taller. Nuestra juventud brotaba de cada ángulo. Las fotos lo prueban. Y nos creíamos protegidos de la mortalidad. Fui a conocer a la profesora con mi peor cara, la que tengo ante los desconocidos, y ella respondió en consecuencia. Me hablaba sobre la rigurosidad del taller con una mirada intensa, me escrutaba como preguntándose quién era yo para ir a su altar. La había imaginado lánguida, de pelo ondulante, sin embargo, llevaba un peinado anticuado y pomposo como un casco negro. Me mostró la cartelera en donde los mejores alumnos del año anterior exhibían sus textos. Me detuve en un poema firmado solo con iniciales. La necesidad de dejar oculto el nombre me pareció extraña y permanecí un buen rato mirando esas letras. La profesora me dijo que había sido escrito por uno de los alumnos más talentosos y sin dejarme leerlo me despachó como si yo fuera la serpiente que hundiría su altar. Nos presentaron en una fiesta y pensé, con que este es el que firma con iniciales. Mi amiga me habló de tu atractivo, yo en cambio te vi taciturno y haciéndote el sabio. Se llama destino a la docilidad con la que admitimos las coincidencias. Te saludé ignorándolo. En algún momento de la noche comenzaste a discutir con una chica sobre algo que no recuerdo. Sus argumentos se rompían bajo el poder de tus flechas, cada palabra que disparaste dio en el blanco, y todos nos solidarizamos con tu víctima que estaba a punto de llorar. El ambiente se convirtió en algo desagradable. Los que vimos tu defecto nos miramos, cómplices y aliviados de compartir con otro la idea de cómo la inteligencia se nubla por la necesidad de ganar. Nadie sabrá contra quién peleabas realmente. La chica era un pretexto, podría haber sido cualquiera de nosotros, lo supe con el tiempo. Lamenté tu proceder, pero eso que se llama destino ya había empezado a juntarnos. Muy bien, bueno, después vamos a seguir con la lectura, por supuesto. A mí me gusta empezar por el inicio, por lo estructural, ¿no? Y hablemos de la estructura, ¿no? La estructura que por un lado es un libro de poesía, pero tiene claramente una estructura narrativa. Cada poema funciona individualmente, pero hay una historia que se va encadenando poema a poema. Quería que nos hablaras un poquito de eso, cómo fue la manera génesis de trabajar, la génesis. Sí. Bueno, en realidad me propuse salir un poco del anterior estilo. Mi anterior libro, la duración tiene características más herméticas y aquí lo que quise hacer funcionar es el contar una historia y el de convertir un narrador poético en un narrador narrativo.
al mismo tiempo. Por lo cual tengo que confesar que me influenció mucho Ted Hughes, porque él tiene un libro, me influenció sin llegar a su excelencia, tiene un libro llamado Cartas de cumpleaños. Ajá. En donde descubrí cómo lo cotidiano o el contar puede estar sumergido también en un ambiente metafórico. Es decir, que una escena de por sí puede constituir una metáfora. Y después, en un momento dado, interponer una imagen, por llamarlo así, más poética, si se quiere, pero así como una perla dentro del poema. También Raymond Carver, me interesa su búsqueda en cuanto a determinar una escena. Por ejemplo, en este momento, bueno, me acuerdo de uno que es uno de los poemas en las que cuenta una pelea con la hija. Y bueno, fue un desafío en ese sentido, porque no es prosa poética, pero tampoco es el poema convencional. Por otra parte, yo estoy un poco en contra del estilo. En mi caso, lo considero muy valioso en otros autores. A mí me interesa que cada libro tenga un desafío distinto. Un desafío distinto para mí, como que me plantee más complejidad y yo tenga que luchar contra eso, porque soy de escribir mucho y de quedarme con poco, de corregir bastante. Entonces también lo que diferencia de la narrativa, más allá de, digamos, de que existe un hilo narrativo y más allá de lo metafórico, es el hecho de la condensación y la elipsis, que en la narrativa uno se permite ser más explícito. Cuando describe una escena, utiliza diálogos, o sea, y en cambio en el libro si bien se puede reconstruir una historia, incluso en orden cronológico, ¿sí? Hay más condensación y más elipsis, que eso sí es propio también del género lírico. Sí, cierto. Yo que también escribo narrativa, es decir, nunca puedo escribir poesía y narrativa al mismo tiempo, por más que siempre hablamos de que los géneros, digamos, ahora son híbridos y demás. Mi mente no puede estar escribiendo. No se alimentan una de la otra. No puedo. Y bueno, como te decía, los poemas fueron ordenados de distinta manera, es decir, salieron, pero después yo dije, bueno, ¿de qué manera ordenarlos? Primero había como dos voces y los ordené así, y después elegí ordenarlos cronológicamente, de la manera tradicional, es decir, desde el principio, que esto tiene que ver mucho con mis años de juventud, con los inicios de los talleres. Siempre está la literatura, pero bueno, esa fue más o menos la génesis, ¿no? Contar también una etapa de mi vida. Sí, una etapa, uno se puede también sentir un poco identificado, ¿no? Porque es una etapa de cualquiera de las vidas de los que nos interesa la literatura, ¿no? Cuando hablas de talleres literarios y de ese tipo de recorridos. Sí, tal cual. Y además me sirvió también de catarsis, porque yo recuerdo que me daba mucha bronca no tener plata y tener que trabajar, porque lo que quería era escribir. Y entonces yo creo que eso lo pude sacar acá.
Bueno, en este momento tener un trabajo es ser alguien privilegiado, ¿no? Estoy hablando de otras épocas del país. Década del 80, Exactamente. cosas así. Sí. Y cuando uno lee el libro, identifica el periodo, sí. claro, y bueno, por otra parte era una época en la que se conseguía, le hablo a los jóvenes, se conseguía trabajo fácilmente. Pero bueno, había como una cosa de rabia, como una cuestión de muchas de mis amigas o de mis compañeras habían podido dedicarse a su profesión sin tener que trabajar, y eso me despertaba una cosa de ira o de malestar, pero que se volcaba en la escritura. O sea, yo creo que a mí la escritura me salvó. O sea, me parece que a la mayoría de los... A nosotros nos salvó, sí. De no volvernos locos fundamentalmente. No estamos locos. Un poquito. Un poquito nada más. Pero sí, realmente cuando uno, a pesar de que la palabra es muy esquiva, creo que como dice Lidia, la palabra a mí en particular me resulta más esquiva en poesía por este tema de la condensación. Sana de una forma increíble, y además revela facetas que uno no hubiese descubierto. Es decir, yo leo también libros anteriores o poemas que he escrito en otro momento y digo, esto lo escribí yo. Como si uno tuviese después un alejamiento, como si se pudiera convertir en más crítico, más allá de las correcciones. Yo era yo pensaba esto. La diferencia entre el primer libro, por ejemplo. Claro, cuando vas encontrando esos rastros, ¿no?, que vos mismo dejás con la escritura. Exactamente. Y también me resultó de catarsis en el anterior, en la duración. Yo hablo más de figuras parentales, ¿no? De mi madre, de mi padre. Lo que hizo que tuviese un poquito más de... No sé si es la palabra autocensura, por eso es un poco más encriptado, pero también me incluía escenas en la duración, pero estaban más encriptadas las imágenes y demás. Es como que con lo pude hacer con más claridad, con más simpleza. Claro, es muy interesante en una parte, en una parte del libro, cuando estos personajes se encuentran con lo cotidiano, ¿no? Por un lado está todo este tema de la literatura y de la creatividad y demás, y por otro lado está lo cotidiano, llegar a fin de mes, tener que trabajar, y esa contradicción. Esa contradicción, yo creo que siempre se da, porque yo no me llevo muy bien con lo cotidiano, tengo que decir. O sea, más allá del dinero, digamos, pero prefiero leer un libro de, no sé, de teología o de física o de cualquier especialidad antes de ocuparme de tareas domésticas. Acá tengo un testigo que no me deja mentir. Nos pasa lo mismo con Lidia. Tengo como una dificultad para algo, o para realizar un trámite en un banco, cosa que cualquier mortal hace en breve tiempo. Yo empiezo a dejar, a procrastinar. Lo hago la semana que viene, la otra semana. Pero no conozco a nadie que lo haga sin fastidio, ¿eh?
Claro, pero hay que hacerlo. Y yo digo, bueno, la semana que viene sí o la otra. Y mientras, ¿qué estoy haciendo? Estoy leyendo. No tendría que estar leyendo. Tengo que ocuparme porque el banco me acaba de mandar un mensaje donde me manda el Por estudio eso de legales. es mejor hacerlo rápido, sacárselo de encima para poder después dedicarse a lo que a uno le gusta. Claro, totalmente. ¿Y te resultó, porque digamos que es un libro que vos escribiste en la madurez evocando una época de juventud, digamos, ¿no? Y te resultó el viaje temporal que no sé, como un viaje en el tiempo. ¿Cómo fue el proceso ese de acercarte? Espera que me acuerde cómo lo llama, la dulce vara de lo que arde, dice Janina. Sí. Bueno, digamos que yo creo que tanto la infancia como la primera juventud dejan rastros difíciles de borrar. Por eso no me resultó tan complejo, como que lo tenía muy intensamente vivido, pero convengamos que uno, al tener el recurso del lenguaje, puede llenar las ausencias de la memoria con ficción, porque a mí me gusta pensar que la poesía también es ficción, en tanto y en cuanto yo no soy la misma que fue a ese taller y que se encontró con un personaje antipático y demás. Entonces me estoy imaginando a otra, y a mí me gusta pensar la poesía también como que es un narrador el que escribe. Está bien, un narrador con otras características, ¿no? Pero también un narrador. Y eso me gusta porque está el tema de mentir. Por ejemplo, yo de chica era muy mentirosa. En mi casa, con mi abuela, le inventaba historias o le decía cualquier cosa, que me había hecho amiga de unos gitanos, que cualquier cosa, y mi abuela sabía que le estaba inventando. Inmediatamente le decía mentira. Y entonces esa memoria que ya no está presente puede ser llenada. No quiero hablar, no es una mentira, es una ficción. Y puede pegarse con la realidad. Y darle más profundidad a la realidad también, ¿no? Darle una resonancia que por ahí la realidad plana sin ese agregado no tiene la llegada que tiene a través de la poesía. Y claro, pero aparte a mí me despierta como cierta ternura esa chica que no quería trabajar y quería solo escribir. Es como que digo, pero ¿qué te pensabas? Que todo iba a ser fácil. Porque yo recuerdo que... Pero la intensidad de la pasión, las intensidades en general, ¿es algo que te gusta recordar o que preferirías no recordar? Recordar en el sentido de pasar de nuevo por el corazón, que quiere decir la palabra, ¿no? Sí, bueno, yo creo que no lo hubiera podido escribir si no lo hubiera pasado por el corazón de nuevo. ¿Pero eso fue un ejercicio doloroso o un ejercicio jubiloso? No, fue jubiloso, sí. Sí. Porque a veces hay que sacarse del alma algunas pasiones, porque las pasiones tienen su cuota de tanta intensidad que también tienen su cuota de veneno. Entonces, recuerdo, porque hablamos mucho con Janina sobre la pasión, y recuerdo una frase de Oscar Wilde que dice, en su momento dijo, el que
El que te diga es solo una pasión, nunca vivió una pasión. Claro. La pasión en contrapartida con el amor, estamos hablando de distintas cuestiones. Es decir, de la pasión, bueno, hablamos de la pasión de Cristo, por ejemplo, o sea, está muy emparentado con padecer. Claro. También. Bueno, un poco el estado subterráneo de las cosas está hablando de una pasión, porque también hay un padecimiento ahí, ¿no? Sí. En esta historia. Ya estamos prácticamente en la mitad del programa. Claro. Vamos a hacer una cosa. Te voy a invitar a que nos leas un poema y después vamos al intermedio. Fui la encargada de avisar al grupo que esa semana el curso cambiaba de día. Llamé a tu casa y atendió tu padre, diciendo, molesto, que desconocía dónde estabas. Solo quería dejarte la nueva fecha de cursada. Intenté hablar más despacio, usar mi costado didáctico para que el hombre te avisara. Pero parecía enojado con mi pedido. ¿Por qué el mal humor y el tono áspero? Habrá querido decirme, es mejor emprender la huida, no te dejes guiar por la apariencia, el veneno está debajo y saldrá. ¿No ves todavía su inquina con el mundo mujeril? No abras la maquinaria, después habrá demasiado daño sobre demasiada pasión. Muy bien. ¿Qué tenemos en el intermedio, Lidia, además de un poco de jazz? Pilar Sanjurjo lee a Delfina Terán Cosio. Muy bien. Adelante, Carlos. Oyentes de Moebius en la radio, el día de hoy les traemos un poema de la poeta tucumana Delfina Terán Cosio. El poema está en el libro La Fuerza, publicado por la editorial Delirios de Grandeza. Onirismos. Sobre el puente en el que me perdiste, caen las flores del peral. Dan el pésame a nuestro último beso. Desde la montaña que habito te observo ir en círculos, ciego y sordo, indolente frente al viento que se lleva los pétalos. En brazos de Morfeo, aún lo muerto permanece. Amor mío, encuéntrame
en tus sueños. Comenzaste a conocer el mundo en una casa fría que recibió tu llegada con un sello sin tinta, con un nombre heredado que repetirían con hastío. ¿Acaso no dicen que es el primogénito quien muerde las frutas mágicas? ¿Y dónde están entonces la cítara, la mucama silbando una canción de moda? El bebé llora como debe ser y es hermoso, pero algo en la madre se frustra. ¿Ha visto un gesto fuera de lugar? ¿Su boca no es lujuriosa de a ratos? ¿Toma su seno con angurria de clase baja? Todas son preguntas como piedras que dan toc, toc, toc sobre el crío. Hay una creación de escena, ¿eh? Hay una creación de escena, Como una estábamos creación, hablando de una la creación de influencia de personaje Carver. y la De definición personajes. del personaje, claro, en este caso de un personaje o de los personajes, sí, la madre, el chico, El padre. el padre. Muy categórico. Bueno, y la escena del hospital es bueno, quizás también tiene más metáforas, más digamos recursos de estilo, pero la escena esa que dice cantan las ninfas póstumas, bueno, es una de las escenas más logradas también. Sí, reconozco que a pesar de que me gusta cambiar de estilo, me cuesta. Tal vez eso es lo que me gusta porque, como ya dije antes, es un desafío. Ahora estoy trabajando
con un lenguaje, diría, menos coloquial, con más metáforas, pero no metáforas misteriosas, apelando a algunas cuestiones de la naturaleza. No te digo que soy Juana L. Ortiz, porque siempre fui criada en la ciudad, y los poetas de la ciudad escribimos de una manera, y cuando queremos escribir sobre la naturaleza sale muy fingido, ¿no? Pero... hablas por vos, porque nosotros nos hemos ustedes criado en sí, el campo. claro, no, yo no, criada a cemento, criada a cemento. Ay, me decía Susana, ¿por qué pones tantas estrellas en tus poemas? Yo le digo, es que yo vivía en la llanura pampeana, le digo, mucho para era lo que más teníamos para mirar. Claro. Vos caminás un poquito en la llanura, te alejás un poquito de las pocas luces que hay en las esquinas de las cuadras. Y se te cae el cielo encima. Se ve el cielo, claro, eso, te aparece un cielo que acá es inimaginable. No, acá no, para nada. Y se ven muy cerca las estrellas. Y para desquitarme, para pelear con Susana, en un poema reciente creo que las empecé a nombrarlas. Empecé a nombrar todas las constelaciones por las que pasaba la luna. Y las iba nombrando, digo, para a ver si le pongo más estrellas. Pero está bueno cuando, no sé cuál es el mecanismo, pero está bueno cuando responde a la experiencia. No se nota fingido, porque es como que se conoce esa naturaleza, se puede hablar de ella. Sí, claro, sí. No me imagino que Emily Dickinson hubiese podido escribir los poemas que escribió basándose en Wikipedia. Claro, obvio. No, pero por ejemplo, pensé en Juan L., porque para mí es el poeta de la naturaleza. Sí, es impresionante. Mirá qué diferente, ¿no? Yo pensé enseguida en Emily Dickinson y ella pensó y yo muchas veces, para tranquilizarme de mi neurosis urbana, lo leo a Juan L., porque es impresionante, es como una canción. Ese me atravesaba un río. De alguna manera también para vos es como leer ciencia ficción. Pues te ubica en un escenario no tanto. casi alienígena. Mira, en mi casa, yo te aclaro, tengo un zoológico, tengo 2 gatos, tengo un perro y tengo plantas. Así que estoy cerca de la gato naturaleza. Libre o la naturaleza salvaje. Bueno, salvaje ya a esta altura. Ya no hay naturaleza salvaje. Más o menos, muy yo he visto cardos rusos corriendo por en algunas partes. Me gusta mucho un poema que creo que tiene que ver con cierta resonancia en el libro. ¿Qué página es? La página es la página... Ay, no veo nada. La presbicia. 25. ¿Cómo empieza? ¿Trajimos al cachorro? ¿Ese? Sí, es muy lindo ese poema. ¿Querés que lo lea? Sí, por favor. Trajimos al cachorro en una caja con delicadeza, como si fuera un semidios en su trono. Objetos frágiles se iban rompiendo a su paso y lo retamos como a un niño. Le dimos de comer, era nuestro bebé extranjero. Una especie de padre hipnótico salía de tus ojos. El cuidador nos dijo que no era una raza doméstica, que estaba destinada a atacar, pero igual lo trajimos, con eso que llaman valentía y que no es más que equivocación, y consentimos unos ladrinos demasiado intensos. El perro finalmente me mordió, y la violencia hizo que el nuevo bebé saliera de tus manos muerto. «Vieron, les dije», nos recordó el cuidador. Lo enterramos a la noche en el terreno abandonado, sin hablar más del tema. Fue entonces que comenzamos a saber sobre el estado subterráneo de las cosas. Bueno, ahí claro cambia, es el poema que da título al libro. Y que cambia un poco el eje, ¿no? Y que cambia la condición angélica de los amantes que se creen eternos e inmortales. Exacto, y empieza a aparecer el estado subterráneo de las cosas, ¿no? Que es lo que le da el título al libro y es lo que le da una distinta resonancia al libro, ¿no?
Esto de... También es una escena muy Carver. Claro, esto del Sí. estado subterráneo de las cosas. Sí, bueno, y es una escena muy Carver, sí. Por eso me interesó esto del cachorro, ¿no? Y lo que significa ese cachorro en ese poema. Sí, y también lo que retrata una violencia muy fuerte, ¿no? Ujú. Digamos que estaba un poco sutilmente delineada en el Está- libro. Sobre De la que pronto habían empieza- advertido. Claro. está desde el principio. Desde sí. el principio se empieza a delinear, pero ahí se empieza ya a ver, me parece, con un poquito La más. advertencia es Claro. un recurso muy narrativo. Ujú. Había Sí. sido advertido. Y yo pienso que esto también me ayudó mucho en hacer catarsis, porque esto pertenece a una pareja con la cual sufrí maltrato, no físico, pero psicológico. A veces es más cruel que el físico. Y bueno, creo que en esta escena se ve el grado de violencia de uno de los personajes. Y también, por otro lado, el grado Es muy de... interesante cómo lo fuiste delineando, porque además vos fuiste creando el personaje, o sea, uno a partir de la lectura va siguiendo la historia del personaje, va entendiendo los hilos del personaje, y al llegar a ese poema uno ve ahí cómo se delinea esa violencia que viene potenciada prácticamente desde que es un nene, se empieza a desarrollar y se ve claramente ahí con esta escena, ¿no? Claro, porque en ocasiones la violencia se transmite de generación en generación. O sea, yo como nunca tengo una mirada, digamos, piadosa hacia los personajes, entonces también traté de sacar la violencia que había sufrido el violento. Claro. No para justificar, porque uno puede sufrir mucha violencia y no repetirla. Siempre hay una opción. Aunque sí, hay una opción, aunque muchas veces es como una cadena, ¿no? Muchas veces se repite, y por suerte en estos momentos se saca a luz mucha de la violencia ejercida sobre las mujeres. Porque durante muchos años muchas cosas estaban tapadas, y asimismo yo tenía vergüenza de contar determinadas cosas, porque el que es violentado siente que tiene culpa, y además Claro, vergüenza. es La el víctima se siente famoso, el victimario, claro. famoso chiste entre comillas, que va la mujer, le dice a la madre: mamá, él me pegó. Y la madre le dice: ¿y vos qué le hiciste? Bueno, eso sí. Bueno, la violencia contra la mujer estuvo, digamos, como bien dice ese chiste, digamos, como... Invirtiendo la carga de la culpa. Sí, por otro lado, como que era normal. Claro. No, porque bueno, él llega casado, imagínate que las mujeres iban a hacer denuncias y el policía le decía: bueno, señora, pero hágale algo rico para comer. El tema de la violencia psicológica es que no se puede demostrar. Es decir, uno no puede ir a una comisaría y mostrar un moretón. De pronto puede empezar a perder kilos. O sea, mis amigas me decían: estás flaca. O sea, yo creo que debo haber perdido, no sé, muchos kilos, de 10 kilos o más. Pero a pesar de todo, porque siempre hay dos para esta especie de pactos tóxicos, ¿no? Yo creo que la pasión tiene este condimento, ¿no? Como que el otro se somete. Hay como una especie de... ¿Goce?
Y puede ser, puede ser. De todas maneras, me gustó sacarme de encima esta cuestión, porque esta persona, que también era escritora y poeta, Sí, sí. ante los demás quedaba como un caballero. Entonces, sí, muy común. Entonces, por supuesto lo hice después de su muerte, porque, bueno, por una cuestión de respeto, no sé muy bien hacia qué, pero bueno, sí. Y es muy interesante porque uno va configurando toda la escena, esta escena de la violencia de la que vos hablás. Por eso me resonaba tanto esto del estado subterráneo de las cosas, porque era como una capa y otra capa, ¿no? sí. Entonces había que llegar a ese estado subterráneo, y en la historia esta del perrito es como que ahí esas capas empiezan a verse más con más nitidez, digamos. Y Sí, después sí, sí. empieza en un increscendo, me parece, en la estructura narrativa del poemario, Sí, ¿no? totalmente, porque bueno, después está este diálogo con el otro muerto, ¿no? Porque también yo tengo que reconocer que después de que saqué a esta persona de mi vida, tenía miedo de encontrármelo. Y que siendo poeta te lo podías encontrar. Exactamente. Ujú. Entonces, cuando, bueno, Janina me mandó un WhatsApp, me contó, mirá, falleció, te quería comentar y demás, tengo que reconocer que cesó mi rencor, por así decirlo. Ujú. Como que no me alegré de su sufrimiento en los últimos momentos y demás. Y bueno, y me animé a confrontar a ese fantasma, yo viva y él en otro estadio. Claro. Provisoriamente. Todo es provisorio. Yo si sigo así. No, Gerardo, quédate de este lado. Es que él tiene que recurrir al eucalipto, no me creo, que es la cura para todos los males. Bueno, vamos con otro poema que ya nos queda poquito tiempo. No, yo quería contar algo que no contá, sé contá. si tiene que ver, pero me pareció relacionado, que cuando el perro, más allá de la violencia, el hecho es que el perro muere Ujú. y es enterrado y pasó al estado subterráneo, Claro. también, como otras cosas. Y yo me acordaba de 100 años de soledad, que como los que se fueron del pueblo y fundaron Macondo eran todos jóvenes, ¿sí? No pasaron muchos años sin que tuviera ningún muerto, ¿sí? Es como que la ultratumba no los conocía, hasta que murió ya ancianísimo Melquíades, que se ahogó o murió en el agua, ¿no? Nunca se supo bien, y ahí de pronto volvieron a estar en el mapa de la ultratumba. Y así fue como el Prudencio, ay, no me acuerdo el apellido, el que había matado originalmente, Prudencio Aguilar, encontró como fantasma el camino hasta Macondo y volvió a encontrarse con el fundador, José Arcadio. José Arcadio, buen día. Y es como que la condición angélica de los personajes, de la belleza juvenil y la visión intensa, la caída, se produce cierta pérdida de la inocencia, y se produce ahí. Digamos, ahí es donde ellos se enteran del estado subterráneo de las cosas, como esa pérdida de la inocencia, de lo que De lo eterno. de la visión de lo eterno, de la juventud en algún punto, ¿no? Ah, por supuesto.
Por supuesto. Me hiciste acordar está muy a narrado, muy Muerte bien en narrado Venecia. Claro, sí, es verdad, sí. La pérdida de la juventud. Bueno, escuchemos otro poema. Sí. ¿Cómo es el estado subterráneo de las cosas? ¿Has visto algo más que raíces de cristal? ¿Has visto a la viuda del marinero buscar... Perdón, vamos a empezar de vuelta. Dale. Este es el último poema del libro. ¿Cómo es el estado subterráneo de las cosas? ¿Has visto algo más que raíces de cristal? ¿Has visto a la viuda del marinero volver a buscar la red o mandarle besos, empujando su máscara de hierro hacia el mar herido? ¿Has visto a tu mejor amigo deslumbrado por cada nueva mañana? ¿Has recordado al perro que tuvimos con sus ojos casi humanos y sus saltos de atleta de barrio? ¿Has recordado el tren que perdimos cuando lo teníamos todo? ¿Has recordado que no podíamos separarnos y las horas pasaban como abejas trabajando en la esperanza de lo dulce? ¿Has recordado mi ropa provocativa y tus celos? ¿Has recordado las peleas que como fieras teníamos, los dos heridos del mismo daño, poniendo sal donde más nos dolía? ¿Y las flores que aspiramos alguna vez, nodrizas de una secta? ¿Y dónde quedaron los besos? ¿Serán tan sutiles como para entrar en la cartera de una reina? Hermoso poema. Hay dos poemas que quería pedirte, pero sobre todo que cerraras con uno que quería encontrar y no pude, que se llama Tus bellos pies. No sé si ya es el momento del cierre, te lo pido ahora, y si no, después de otro que vos elijas. El de los pies. Tus bellos pies, acá está. Yo digo porque... ¿Querés que lea este? Ese como cierre, porque quizás quieras leer otro antes, ya que hay un minuto más. Bueno, ¿Sí? Estado subterráneo de las cosas, Abisinia Ediciones, se consigue en las librerías de Buenos Aires, ¿no es cierto? Exacto, sí. Exacto. Adelante. Porque dice Dolores de Checopar que nunca hay que dejar que el último poema se lo lleve la muerte. Entonces ese de Tus bellos pies está en otro Sí, humor. totalmente. No sé si querés leer otro antes. A mí me gusta mucho también otro que va para el lado contrario, que te citaba recién, que es el de las enfermeras. Ese está buenísimo. Ah, el de las enfermeras, Ese sí, está pero a ver. buenísimo. Uy, Es de va. los últimos ese. Es de los últimos. A ver. ¿No quiero una muerte de hospitales? Sí. Ah, Creo que es ese. es terrible este. Bueno, leo No quiero una muerte de hospitales y después Tus bellos pies para terminar con un poco de luz y que no se suiciden. Ese es un poemazo. Confites de sombras, en realidad, ¿eh? Ah, ¿empieza No quiero una muerte de hospitales? No, Confites de sombras se llama. Uy, entonces estamos en un problema. Van a perder el tiempo buscando el poema, ¿no? Bueno, vamos a terminar con el poema luminoso. Perfecto. Tus bellos pies bailarines, su empeine y su empuñadura, nos hicieron caer en el barro. Nos levantamos, cantando. Todo pasaba rápido, como siempre que se es feliz. Muy bien. Bueno, Así es. gracias a María ustedes. por este encuentro. Que hacía tiempo que no teníamos una charla así Es cierto, hacía mucho. Nunca tuvimos una charla así. sobre esto no, pero hemos tenido montones de charlas. Varias veces viniste, además de como Sí, como por invitado, supuesto, con varios sí. libros y demás. Así que un gusto recibirte de nuevo Un gusto para mí. en este programa. Y bueno, la cinta de Moebius sigue girando en Buenos Aires hasta el próximo jueves. Gracias Lidia, gracias Carlos. Y bueno, Chao. hasta pronto. MQR, más que una radio.
amanecer hasta el anochecer. Cada programa que suena en el aire está hecho con mucho amor.